Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente creo que les va a encantar. Hemos estado recibiendo muchísimas solicitudes y comentarios preguntando por ella, por esta figura que ha capturado la atención de tantos, y finalmente lo hemos conseguido. Vamos a sumergirnos en un tema que ha generado una ola de curiosidad y expectativa, un vistazo profundo a la vida y el futuro de una persona que está en la cima de su popularidad. Y para ello hemos preparado una entrevista imperdible, una conversación que revela aspectos fascinantes y nos acerca a su mundo como nunca antes. Así que si te gusta estar al día con las personalidades que marcan tendencia, si te intriga lo que el destino tiene reservado para las estrellas en ascenso, y si disfrutas de conocer las historias detrás de las cámaras, quédate con nosotros. Y si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción es un impulso enorme para nosotros, nos motiva a seguir buscando contenido aún más interesante, exclusivo y valioso para ustedes. Haz clic en ese botón rojo de abajo, el que dice suscribirse, y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo. No te pierdas nada de lo que tenemos preparado. Hoy nos adentramos en un mundo de sueños, aspiraciones, y sí, un poquito de misterio. El título del vídeo, Revelado mi futuro esposo, entrevista imperdible con Esla Turkoglu, ya nos da una pista de la emoción que rodea a esta figura. Esla Turkoglu es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Su carisma innegable, su talento desbordante y su belleza cautivadora la han convertido en una de las jóvenes estrellas más prometedoras de nuestra generación. Muchos de ustedes, al igual que nosotros, sienten una fascinación especial por su trayectoria meteórica, por su personalidad magnética y, por supuesto, por esas preguntas que todos nos hacemos sobre su vida personal, especialmente cuando se trata de esa etapa tan esperada por muchos, esa que ilumina las historias románticas y los susurros de las redes sociales, el amor y el futuro. En esta entrevista exclusiva, hemos tenido el privilegio de conversar directamente con Esla, y la experiencia ha sido simplemente increíble, una montaña rusa de emociones, reflexiones y momentos genuinos. No solo nos ha compartido detalles fascinantes sobre sus proyectos actuales, esos que están robando suspiros y acaparando miradas, y sus planes a futuro en el ámbito profesional, esos que prometen llevarla aún más lejos, sino que también nos ha abierto una ventana a su mundo interior, a sus pensamientos más profundos y a sus anhelos más sinceros. Hemos abordado temas que van desde sus inspiraciones, esas chispas que encienden su creatividad, y los desafíos que ha enfrentado y superado en su carrera, esos obstáculos que la han forjado, hasta esos sueños y expectativas que todos, en algún punto de nuestras vidas, albergamos sobre el futuro y el camino que deseamos construir. Lo más emocionante de esta conversación es que Esla se ha mostrado sorprendentemente abierta y reflexiva sobre su visión del futuro, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Y sí, hemos tocado el tema que tantos de ustedes esperaban con ansias, ese que ha alimentado innumerables especulaciones y deseos, cómo imagina su futuro esposo. ¿Qué cualidades busca en esa persona especial que compartirá su vida? No se trata solo de especulaciones o rumores de pasillo, sino de escuchar directamente de ella, en sus propias palabras, qué es lo que realmente valora, qué aspectos la mueven y cómo visualiza esa conexión única que trasciende lo ordinario. Hemos indagado a fondo sobre cómo equilibra su vida pública, siempre bajo el escrutinio de las cámaras y los flashes, con su esfera privada, ese espacio íntimo donde se recarga su energía. Cómo maneja la constante atención mediática, esa que puede ser tan halagadora como abrumadora, y sobre todo, cómo mantiene sus pies firmemente plantados en la tierra, humilde y auténtica, a pesar de su creciente fama y el torbellino de éxito que la rodea. Esla nos ha confesado que si bien el éxito es una recompensa increíblemente gratificante, también presenta sus propios retos, sus propias pruebas de fuego. Ha hablado con una sinceridad conmovedora de la importancia insustituible de la familia, ese pilar fundamental en su vida, de los amigos verdaderos, esos confidentes que son un tesoro invaluable, y de cómo encuentra esos momentos preciados para recargar energías, para desconectar y, lo más importante, para mantenerse fiel a sí misma, a la persona que es más allá de los escenarios y las portadas. En cuanto a la pregunta del millón, esa que todos nos hacemos con una mezcla de curiosidad y esperanza, el futuro esposo. Esla, con una sonrisa pícara y una inteligencia que la caracteriza, no ha revelado nombres, por supuesto, eso sería romper todo el encanto y la magia del misterio. Pero sí nos ha compartido algunas pistas muy valiosas, destellos de luz sobre lo que espera, sobre las características que definen a esa persona ideal.
Ha enfatizado la importancia capital de la comprensión mutua, de ser un equipo, de ese apoyo incondicional que se dan la mano en las buenas y en las no tan buenas, y de una conexión genuina que vaya mucho más allá de lo superficial, de esas apariencias que pueden engañar. Ha hablado de un compañero que no solo comparta sus valores, esos pilares que la guían, sino que también la impulse a crecer, a superarse, a ser una mejor versión de sí misma, y con quien pueda construir un futuro sólido, un proyecto de vida, lleno de amor, complicidad y momentos inolvidables. Ha mencionado que busca a alguien que la haga reír hasta que le duela el estómago, que la entienda en esos momentos difíciles en los que las palabras sobran, y que celebre sus éxitos, sus logros, con la misma alegría y emoción que ella siente. Ha sido muy sincera al decir que aunque tiene una idea clara de lo que desea, una visión definida de ese compañero de vida, también está abierta y dispuesta a que el amor llegue de formas inesperadas, a que la vida la sorprenda y le presente a esa persona especial cuando menos lo espere. Lo crucial para ella, lo que considera la esencia de todo, es la compatibilidad de almas, esa chispa que solo se enciende cuando dos espíritus se reconocen, la complicidad que se crea en los silencios y en las miradas y un profundo respeto mutuo, ese que es la base de cualquier relación duradera y saludable. También hemos explorado su perspectiva sobre las relaciones modernas, ese complejo entramado de expectativas y realidades en el amor contemporáneo. ¿Cómo ve el rol del hombre y la mujer en una pareja en la actualidad? ¿Qué significa para ella el compromiso, esa promesa de construir algo juntos? La ha dejado claro con una convicción admirable, que cree firmemente en una relación de igual a igual, donde ambos miembros, hombres y mujeres, se apoyen mutuamente, se impulsen a crecer y construyan un camino compartido. Ha hablado de la comunicación como la piedra angular, el cimiento indispensable de cualquier relación exitosa, de esa necesidad de hablar, de escuchar, de expresar y de entender, y de la importancia vital de la confianza y la honestidad, esos valores irrenunciables que tejen la tela de la seguridad y la lealtad en una pareja. Más allá del tema romántico, ese que despierta tantas pasiones, nos ha brindado consejos valiosos, perlas de sabiduría que pueden iluminar nuestros propios caminos y aspiraciones. Nos ha recordado con la fuerza de quien ha vivido y aprendido, que la perseverancia es la llave maestra que abre todas las puertas, que no debemos tener nunca miedo a fallar, porque el fracaso es solo una oportunidad para aprender y levantarse más fuertes, y que lo más importante, lo fundamental, es creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en nuestros sueños. Ha compartido anécdotas personales, relatos de momentos en los que ha tenido que esforzarse al máximo, superar barreras y dar lo mejor de sí para alcanzar sus metas, y cómo cada obstáculo, cada dificultad, en lugar de derribarla, la ha fortalecido, la ha moldeado y la ha preparado para los desafíos futuros. Nos ha sorprendido gratamente su madurez y su sabiduría, esa que parece ir más allá de sus años, de su juventud. Se nota a leguas que tiene muy claro lo que quiere en la vida, cuáles son sus prioridades y que está dispuesta a trabajar incansablemente, con dedicación y pasión, para conseguirlo. Su humildad, esa calidad que la hace tan cercana y real, y su autenticidad, esa capacidad de ser ella misma sin filtros ni máscaras, son realmente admirables. Y eso es algo que sin duda, la hace aún más especial, aún más querida por su público. La entrevista también tuvo momentos ligeros y divertidos, esos instantes en los que la risa brota y se comparte. Le preguntamos sobre sus gustos personales, esos detalles que nos permiten conocerla mejor, sus hobbies, esas actividades que la relajan y la inspiran, y algunas anécdotas curiosas de su vida, esas pequeñas historias que pintan el cuadro de su personalidad. Por ejemplo, nos contó qué tipo de música le gusta escuchar para relajarse después de un día intenso, cuál es su película favorita, esa que la transporta a otro mundo, y cómo fue su experiencia al enfrentarse a los desafíos iniciales en su carrera. Esos primeros pasos en un camino desconocido. Hubo risas contagiosas, confesiones sinceras y momentos de genuina conexión humana que nos permitieron ver a la persona detrás del personaje. Lo que hemos aprendido de Zlaturkoglu en esta entrevista es que si bien las expectativas sobre el futuro son importantes, esos anhelos que nos impulsan, también lo es vivir el presente con intensidad, con plenitud y con autenticidad. Que el camino hacia la felicidad y el éxito no es una línea recta, sino un viaje lleno de aprendizajes, de giros inesperados, y que las personas que nos acompañan en ese viaje, las que nos apoyan, las que nos inspiran, son fundamentales, tesoros que debemos cuidar. Su visión del futuro esposo no es la de un príncipe azul idealizado, salido de un cuento de hadas, sino la de un compañero de vida real, un ser humano con virtudes y defectos, con sus propias luces y sombras, pero con un corazón noble, un espíritu compatible y la voluntad de construir un amor verdadero y duradero.
Así que en resumen, esta entrevista con Zlaturkoglu ha sido una revelación en muchos sentidos. Hemos explorado su visión del amor y del futuro, sus aspiraciones profesionales, sus valores más profundos y su perspectiva única sobre la vida. Nos ha demostrado con cada palabra que la autenticidad, la fortaleza interior y la perseverancia son las claves maestras para alcanzar nuestros sueños, para convertir nuestras ilusiones en realidad, y que el amor, cuando llega, debe ser construido sobre cimientos sólidos de respeto mutuo, comprensión profunda y complicidad infinita. Ha sido una conversación inspiradora, enriquecedora, que nos deja con muchas reflexiones, con nuevas perspectivas y, sin duda, con un gran cariño y admiración por esta talentosa joven que ilumina nuestras pantallas y nuestros corazones. Ha sido un verdadero placer compartir esta entrevista tan especial con todos ustedes. Espero de corazón que la hayan disfrutado tanto como nosotros, que les haya aportado algo valioso, una chispa de inspiración o una sonrisa en el rostro. Agradecemos enormemente a Zlaturkoglu por abrirnos las puertas de su mundo, por brindarnos este espacio de intimidad y por compartir sus pensamientos de una manera tan sincera y conmovedora. Y a ustedes, nuestros maravillosos espectadores, nuestros compañeros de viaje en este canal, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber qué les pareció esta entrevista. ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué consejos de Zla resonaron más con ustedes, esos que se llevan consigo para aplicar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, qué sienten, y cómo esta conversación ha tocado sus corazones. Sus comentarios son sumamente valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar cada día. Y si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido interesante y enriquecedor, y quieres que sigamos trayéndote contenido como este, te invito a que le des un gran me gusta. Ese pulgar hacia arriba es un gesto de aprecio que nos motiva muchísimo. Compártelo con tus amigos y familiares, con todas esas personas a las que crees que les gustaría conocer un poco más de Zlaturkoglu y su inspiradora perspectiva. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. No te quedes fuera de nuestra familia de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido increíble. ¡Chao!